a trabajar un poquitín. Bueno, me pareció interesante esta, esta mención de Lao Tse, ¿no? Del Tao. Pero ya está, supongo que ya como la conocéis y eso, pues vamos a ponernos a lo que os Hola a gusta. todos. Hola, hola, Madelu. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya listo Bueno, ya listo para la charla. muy bien, perfecto. Pues venga, ¿qué carta queréis hacer? De a uno, por favor. Tantas no, uno por uno, ¿eh? Es que iba a decir la mía, pero ya la vimos el otro día. Bueno, sí, que a lo mejor supongo que alguien tiene interés en ver la suya también, ¿no? Sí. Juan, te iba a comentar que una compañera de un grupo de astrología se llama Nuria Ujú. y no sé si ya contactó contigo, porque dice que no se anima a participar aquí en el chat, o sea, en la charla. Es Es un poco normal. tímida. Fíjate que hay mucha gente que también me escribe y que hago su carta y tal, y después al final aquí no se animan. Bueno, es lógico, la gente tiene Pero yo como, le digo que tiene que animarse, que hable, que no pasa nada, que no mordemos. ya, bueno, pero eso depende de ella, ¿no? Me parece. Depende un Y le digo poco. yo que soy muy tímido, ¿eh? Bueno, bueno, eso de tímido, Carlos. Sí, lo soy. No, es verdad, ¿eh? O sea, fíjate la cantidad, la lista que hay, toda esta lista de gente, fíjate, ¿eh? O sea, y en cambio, pues no, a la hora de entrar y participar y hablar y comentar, pues no, hay como una especie de Miedo al ridículo, Ay, discúlpame, Seba, que no te saludé. Hola, Seba. se llama. Eso se llama miedo al ridículo. Sí, bueno, Yo tengo miedo escénico. No sé si es lo pero mismo. pero no se te nota nada, Carlos. Cierto. Ah, entonces igual es un pensamiento mío que es como que Sí, me lo he imaginado todo, o no sé. claro. Así no eres el único, nos imaginamos cosas que Igual no es una creencia. hacemos. Ya, ya, no, sí, no. Pues nada, hombre, Carlos, si no hay nadie más que quiera verlo, vemos Sí, tu porque el carta. otro día se me pasó una cosa. Se me pasó un detalle de mi carta, por comentarte. De Ningún hecho, la tengo por problema. aquí. Porque yo, Juan, yo no te lo he comentado, no se lo he comentado a nadie, pero yo tengo la costumbre de que cuando estamos leyendo cartas, yo tengo siempre mi carta presente para ir viendo apuntes. Pues me parece muy bien, porque esto es una manera de aprender. Sí, hombre, me parece muy bien. ¿Qué Entonces, necesitas que veamos en tu carta, Carlos? Pues a ver, es que una vez comentamos lo de Marte, mi Marte en Leo en casa 11 y que se expresaba por cáncer, porque tengo el Sol ya en casa 11. Sí. Y claro, eso cambia bastante la historia, porque yo pensaba que Marte no se expresaba por, bueno, claro, es que al estar el Sol ya en casa 11, está muy condicionado a Marte, ¿no? Bueno, pero esto es lo que ocurre con los segundos signos de las casas. Con los segundos, Mm. sí. Los segundos signos cuando hay un planeta. Como las casas son portales y solamente por el portal se puede expresar el planeta, al principio, a ver, ¿qué ocurre con esto? Cuando inicia la anotación, el uso compartido se reanudará. No sé Bueno, yo lo estaba mirando en mi carta. no sé qué me está diciendo aquí, pero bueno, Ah, vale, ahora. todo bien, ¿verdad? Vale, Sí. o sea, fíjate que los portales, que son las cúspides, mejor dicho, las cúspides de las casas, son los portales por donde se expresa todo lo que hay en la casa. Entonces aquí la 11 sí es un portal de cáncer donde se expresa el sol en cáncer. Pero ¿qué ocurre con Marte? Y es que Marte siempre estará en Leo, siempre. Lo que ocurre es que en un primer momento aparece por aquí, por este portal, y es un portal de cáncer, ¿no? Con lo cual es Marte en Leo apareciendo por cáncer. Con lo cual, pues
Con lo cual, pues aparece como siendo de Cáncer, porque la casa tiene el portal de Cáncer, ¿no? Pero esto es un efecto óptico inicial, ¿eh? Un efecto óptico al principio. Es lo que iba a comentar, ¿no? Que al principio se expresa de una manera y luego de otra, Sí, luego cambia. sí, sí, o sea, al principio es un Marte así muy nostálgico, muy cordial, muy empático, pero después sí, claro, aparece un Marte preocupado por lo que pensarán los demás, ¿no? Un Marte, Mm. pues, el que dirá, ¿no? De Básicamente, apariencias, ¿no? ¿Perdón? Apariencias, ¿no? Serían apariencias, ¿no? No, la apariencia sería Cáncer, porque aparece No porque me refiero. y al principio dices, Sí. ostras, esto es Cáncer, pero No, Juan, me refería a ese Marte en Leo que buscaría siempre la aprobación o apariencias, ¿no? Para agradar. vale, la No sé. apariencia sí, claro, porque un planeta normalmente como Marte o incluso Venus están, incluso también Mercurio, están buscando lo suntuario, ¿no? En fin, la apariencia Mm. que daría Leo, sí, eso es así, sí, sí, sí. Con lo cual, pues hay un poco eso ocurre también con los segundos signos de las casas. Tú tienes, por ejemplo, Neptuno, pero como Neptuno es tan confuso, Plutón, Mm. como es el miedo pequeño, oculto, pues tampoco nos da demasiada idea, ¿no? Pero sí, aquí Marte tiene este tema, ¿no? Que aparece por un portal que no es el suyo, por un signo que no es el suyo, que es Cáncer, cuando él es Leo. Entonces, Mm. pues, en fin, Y eso complica, ¿no? Porque Cáncer y Leo son muy distintos. Son polos opuestos totalmente, casi, ¿no? sí, totalmente. Hombre, complica, Claro, porque sí, uno es la Luna y otro el Sol. sí, sí, complica porque parece que sea una cosa y resulta que es otra. Claro, Con lo cual, confunde, ¿no? depende de con quién estás hablando, con quién te contacta, ¿no? O sea, si es alguien de Cáncer, pues, mira, este es de los nuestros, pero luego, pues no, no es de los nuestros, ¿no? O sea, alguna cosa de este estilo, ¿eh? Porque esto es una Lo cosa que muy ocurre, Juan, es que yo me siento cómodo porque cuando tengo que sacar mi fuerza, la saco, mi energía. Mm. Y cuando estoy con personas con mucho fuego en su carta, es como que lo noto y me agrada, me gusta. Entro en esa dinámica Bueno, porque de tú soltar tienes, adrenalina. sí, tienes mayoría en signo de fuego, ¿no? O sea, son 4 planetas, que pasa que en agua también el Sol tiene, ¿no? Hay 4 planetas en agua, ¿no? Y además el Sol, Mm. tú tienes mayoría de agua, ¿no? Mayoría de agua, pero bueno, también el fuego se nota, claro. Y sobre todo porque tienes los dos angulares abajo en la cuarta que es de fuego, ¿no? Mm. Sí, o sea, todo lo que tenga que ver con soltar energía, yo lo vivo muy intensamente. Soltar energía. Mm. Ujú. De Bueno, hecho, mi padre siempre me dice que no gaste esfuerzos para nada, que yo tiendo a gastar muchos esfuerzos inútilmente, emocionalmente y en todo. lo que pasa es que hay que ver aspectos para ver cómo funciona esto, ¿no? Aquí hay una cuadratura lejana a la Luna, una sesquicuadratura bastante exacta con Urano, una cuadratura con Plutón. Mm, Pero Juan, la cuadratura inicial que comentas de Sol con Marte, perdón, de la Luna con Marte, mm. dices que es lejana. Sí, porque fíjate que son 5 grados de diferencia, 8 y pico. Es lejana, por eso. Entonces no tiene el mismo efecto que una cuadratura exacta, ¿no? Oh, claro. Eso aquello de las dos piedras que caen en un estanque, si caen muy cerca, las ondas que produce cada piedra, las ondas, ¡pum!, se interfieren unas a otras y por tanto una se da cuenta que ha caído la otra y a viceversa. Pero si están muy, muy lejos, las ondas terminan, o sea, perdiendo su intensidad y perdiendo la onda, ¿no? Con lo cual, una no se entera que ha caído la otra y viceversa. Esto es el orbe es esto. Simplemente como todo es una energía radiante, finalmente, los planetas son energías radiantes, radian energía, claro, radian hasta una cierta distancia. Mucha distancia no, porque entonces ya el propio medio ya en fin, les absorbe la energía y ya está, ¿no?
Pero el orbe sí Ujú. tiene muchísima importancia. Fíjate, aquí tienes Marte, Luna, aquí lo ves abajo. Son 8 grados. Sí, Marte, Luna son 8 grados, ¿ves? Es una sí, cuadratura lejana. Por ejemplo, aquí la de Sol-Júpiter es a 1 grado, ¿no? sí, es mucho Sol-Júpiter, más. fíjate, son 28, 26 y pico y 28, 1 grado y pico son. Y esta sí, claro, esta es muy intensa. Esa me afecta mucho más. Sí, esta podríamos decir que sería el sentimiento ese de sentirte injustamente De tratado. satisfacción, ¿no? Sí, exacto, insatisfacción y sobre todo con Mm, los demás, ¿no? Con el otro que tienes delante. Bueno, claro, mm, normalmente cuando hay Júpiter por en medio en cuadraturas y tal, nos da este tema, ¿no? De sentirse injustamente tratado, ¿eh? O sea, aquí hay ujú. algo de injusticia, ¿no? Pero Juan, sería más potente si fuera Sol-Saturno, ¿no? Bueno, hmm, es que Saturno como que nos acerca a la realidad, es más duro. No es que sea potente o no potente, porque ambos planetas son suficientemente importantes, ¿no? Júpiter y Saturno. Lo que pasa que Júpiter, como tiene esa historia de optimismo y expansión y no pasa nada, vamos a hacerlo, no te preocupes y tal, desdibuja un poco, porque el lenguaje de los dos es completamente distinto. Porque Mm, Saturno es la realidad pura y dura. O sea, tío, aquí no y ya está. Y no hay explicaciones y aquí no podemos movernos. Esto es lo que dice Saturno. Después vemos que sí que nos podemos mover, ¿no? Pero el primer discurso es este, ¿no? De que no, aquí no hay nada que hacer. En cambio, Júpiter, pues es más, dijéramos, más filosófico, ¿no? Más expansivo. exagera todo, ¿no? Exagerado, sí, sí. Y por tanto, pues parece que no sea tan duro, pero no, no. O sea, los dos planetas están a la par. Júpiter es un poco más, tiene una masa más grande que la de Saturno, pero por contra es mucho más gaseoso, ¿no? O sea, realmente el diámetro es más grande que Saturno, descontando los anillos, pero ah, no, o sea, al ser tan gaseoso, finalmente lo que es la parte material de Júpiter es más pequeña que la de Saturno. En términos generales, es para poner una metáfora de esto, ¿no? Pero no, no. Aquí lo que pasa que sí, claro, o sea, Júpiter tiene una cuadratura con el Sol a 1 grado y algo. Y el Sol y Saturno no están ligados por ningún aspecto, ¿no? Con lo cual tampoco sería... Claro, porque mi único aspecto importante del Sol es con Júpiter, ¿no? Sí, No sí, tengo, no tengo otro aspecto, ¿no? no tienes otro aspecto, ¿no? Mira, ves, aquí vamos a ver la tabla de aspectos, ¿no? Fíjate que Ujú, hay un quintil con la luna que está bien, ¿no? Y tal, pero fíjate que aparte de la cuadratura de Júpiter, el Sol no tiene nada más. ujú. ¿Ves? Es un... ¿Y eso se puede considerar negativo o positivo o da igual? Si tienes pocos aspectos del Sol. ¿Qué quieres decir con negativo y positivo? A ver, Ujú. define Verás. claro, porque todo es relativo, ¿no? Depende de para qué lo quieras, ¿no? Mm. O Me sea, refiero a que el Sol es nuestra identidad y es nuestro sí, lo más importante, ¿no? De nuestra carta. Y sí. entonces, si hay muchos aspectos del Sol, esto que te condiciona más, ¿no? Sí, eso es En verdad. muchos Sí. sentidos. En este sentido sí, porque hay más ruido de la calle, ¿no? O sea, más ruido externo, periférico, ¿no? Mm. Sí, eso también puede Y ser. entonces, al tener pocos aspectos del Sol, ¿cómo se puede interpretar? Pues que va a su aire, ¿no? Los planetas que tienen pocos aspectos o incluso que no tienen aspectos, pues no tiene más historia que esto, ¿eh? Os van a su aire. Van, pues, o sea, Vale, no hay que complicarse, ¿no? O ni se relacionan ni se condicionan, ¿no? Ni los condicionan las relaciones con otros, ¿no? sea, pueden fluir mejor, ¿no?
Pues en principio yo diría que sí, ¿no? Si va a su aire, influir es que, vamos a ver, esta carta es, las cartas natales son la persona. Eh, Ujú. influir, pues es la propia Bueno, persona. decía fluir, que puede fluir mejor. Influir. Mm. Fluir no lo sé, porque tratándose de cáncer con esa obsesión por hacer las cosas bien, por tomarse las Soy cosas muy en obsesivo. serio y tal. Mm. Fluir no es precisamente lo que yo diría de cáncer, ni cáncer ni Capricornio. O sea, cáncer y Capricornio, los dos se toman las cosas muy a personal, ¿eh? Muy como algo Sí, es personal. cierto. Entonces, fluir Y no. me tomo en serio la vida. Hoy tanto, claro, claro, sí. O sea, Me lo tomo todo muy en serio. el eje cáncer Capricornio, dentro de lo que es vamos a ver, la cruz cardinal, que es esto, ¿no? Esto es la cruz Mm. cardinal, ¿no? Es la más, dijéramos, más visible, más dura, ¿no? Porque lo cardinal es la dirección, o sea, lo quiero, lo hacemos y ya, o sea, es decir, no lo sueltas hasta que no lo has conseguido, ¿no? Esto es la cruz cardinal. La cardinalidad quiere decir esto, dirección, decisión, determinación, ¿no? Compromiso, ¿no? También. Compromiso, compromiso sí en el caso de cáncer Capricornio, es compromiso y Mm. responsabilidad. Con lo cual, responsabilidad, es decir, fluir atribuido a cáncer, pues no lo sé hasta qué De punto hecho, fluir. a veces me dicen que soy muy serio en mis relaciones. Sí, supongo que a lo mejor te puede influir esta cuadratura con Júpiter, ¿no? Porque con la cuadratura Mm. Sol-Júpiter te da un poco de, en fin, de distanciamiento, un poco, ¿eh? De no sé qué me va a pedir este, ¿no? Porque claro, Júpiter está en la casa 8, que es la 2 de las 7, es lo que quiere las 7, ¿no? O lo que tú compartes con las 7, pero al haber esta cuadratura, pues siempre hay una desconfianza, claro. Una cuadratura es una crisis. Y entonces una crisis con el regente de las 7, pues ya lo tienes, ¿no? O sea, Mm. por parte del Sol, ¿no? O sea, la personalidad desconfía, ¿eh? O sea, desconfía por la cuadratura y además con un aspecto tan exacto. Desconfía de la otra persona, ¿no? Yo soy muy desconfiado. Sí. Pues esto sería por la cuadratura, sí. Sobre todo, claro, Júpiter es regente de 7, ¿no? De 7 y Mm. de 4. O sea, son dos ángulos muy importantes en la carta, ¿no? Sí, porque Neptuno, aquí abajo como regente de las 7, pues bueno, sí, está haciendo un trino a Júpiter, pero, pero está en un signo que no le es nada afín, ¿no? Es Mm. un segundo signo y aquí Júpiter es en el primer signo de la 8. Digamos que en mi carta no hay muchos misterios, ¿no? Está bastante claro, ¿no? El panorama. Bueno, sí, en principio, sí, eso tienes razón, porque hay veces hay cartas que a mí me cuesta entrar, ¿no? Porque hay mucho segundo signo, mucha ocultación, pero no, en realidad todo lo tienes a la vista, ¿no? Fíjate, ascendente, Virgo Cáncer, ¿no? Y ¡paf! Mercurio arriba. Ah, el Sol en Cáncer también a la 11, no hay nada en la 12, ¿no? Mm. Y el que está en segundo signo, Neptuno, pues ya se sabe que va a huir, ocultar, tapar, poner un velo, y esto ya se Ah, sabe. Juan, justamente hoy en una videoclase de un curso que estoy haciendo estamos tratando los planetas en casa 12 y yo comenté que no tengo planetas y esto se puede considerar como algo, es algo interesante, ¿no? La ausencia de planetas en casa 12. Depende, es que en la astrología interesante o no interesante, depende de lo que quieras, depende de cómo lo gestiones, ¿no? O sea, hay gente, mucha gente que tiene planetas en la 12 y tiene una riqueza de intuición o sea, porque la 12 son los sueños, el inconsciente, la conexión del Mm. inconsciente personal con el colectivo.
No, yo es que soy bastante reacio a determinar, ¿no? Si es bueno o malo, ¿no? Porque Mm, cualquier cosa buena lleva acompañada su propia desventaja, ¿no? Su propio inconveniente. Es que no lo sé, esto me parece muy infantil, ¿no? De decir es bueno o malo. Depende de para qué, ¿no? Y además, ¿qué es bueno? Que te dejen tranquilo y que no te molesten y que estés ahí cómodamente en tu zona de confort y tal. ¿Eso es bueno? en mi trino, por ejemplo. No, mi trino la verdad es que me limita mucho. ¿Tú qué, No, perdón? ¿Tu trino? mi trino de Venus, Luna, Saturno me limita, yo creo. Trino de Venus, Saturno. Ujú. Ah, ¿tienes un trino de Venus, Saturno? No, ¿Venus? bueno, me refiero a Venus, Luna, Ah, Venus, Luna, Saturno. pero Si no Venus me equivoco. Luna es un sextil, no, pero Venus Luna 16 a 14, sí. No está, Mm. es un sextil. De Venus a Luna es un sextil. Pero con Saturno hacen trino, ¿no? No, ¿No? 14 grados, no, porque vamos a ver, si hicieran trino, estarían los dos en la misma triplicidad. Saturno tendría que estar en Capricornio para hacer el trino a Venus. ¿Lo ves? Pero aquí no hace Mm. trino máximo. No sé si hará un quincuncio, o sea, 14. Si esto es Al revés, tendría que estar en agua, Saturno. En Escorpio. de Venus, sí, bueno, Saturno si está en agua haría trino con Venus, ¿no? Claro. Que no, no está. Hay un quincuncio con la luna, ¿no? Hay un quincuncio. Mira, pues sí, es verdad, tienes un yod, Sí, como le llaman el dedo de Dios, ¿no? sí, creo recordar que tenía. Esto es un yod, pero bueno. Lo que me fastidia es que cuando miro en páginas web no me lo marca ese aspecto. Tengo que mirarlo yo y calcularlo yo Bueno, en pues AstroChart. ya lo sabes. En fin, que no te fastidie lo calculas tú, hombre. O sea, Sí. no, pero si tenéis un programa, calcularlo vosotros. ¿Por qué tenéis que ir a buscar una página? Además, Mm. ¿qué Sí, a mí me pasa? va bien. Porque la red es como un río que baja de todo. De No te todo. puedes fiar, la verdad. Hay que No, comprobarlo todo. claro que no, hombre. Yo soy de la filosofía de comprobarlo todo, siempre. Y aun cuando parece que es veraz, no me fío. Necesito volver otra vez a comprobarlo. ¿Esto qué sería por el... Vamos a ver, cuadratura? ¿No la cuadratura? Sí, supongo que esta desconfianza por parte de Júpiter, Sol, Júpiter, sí, porque es el aspecto más importante, ¿no? Ujú. El aspecto más importante. Vamos Claro, porque implica el Sol. Ujú. a ver, sí, 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 implica el Sol y además está muy estrecho, ¿no? Pero Juan, perdóname que me vaya de tema, pero lo que te comentaba antes de mi ausencia de planetas en casa 12, Mm. am, yo creo que simplemente significa que esa casa 12 no es tan importante, ¿no? O deja de tener tanta importancia, ¿no? Bueno, en realidad sí, porque importante o no importante, o sea, ya sé que esto, Sí, es ah, relativo. no sé, es que yo pretendo que penséis por vosotros mismos y no copiéis lo que habéis leído, os han dicho. ¿Qué quiere decir una casa sin planetas? Simplemente que no hay actores, Marte, Sol, no hay ningún planeta que esté Hay que actuando. buscar el regente. Hay que buscar el regente. Gente, si yo también tengo el ascendente Virgo y en la casa 12 en Leo y no tengo ningún planeta. Bueno, pues sí, hay que buscar el regente y nada más y nada menos que es el Sol. Con lo cual, esta casa 12 es un Leo Cáncer. Mm. Y pues no lo sé, depende de para qué lo quieras, ¿no? O sea, porque esto depende de para qué. Bueno o malo es que para mí no tiene ningún sentido que sea bueno o malo, ¿no? Malo que puede ser una cuadratura que me hace moverme, me hace buscar, o por ejemplo, malo es lo que yo te digo ahora que no lo sé, y puede ser malo el que yo te diga eso y que tú tengas que ir a buscar, eso es malo, ¿no? Porque si yo te digo, sí, eso es bueno y esto es malo, ya está, categórico.
Bueno, Esto para Juan, mí yo es muy tranquilo. esto es algo muy personal y muy íntimo y no tendría por qué comentarlo aquí, pero si tú me dices que algo es muy bueno o muy malo, yo no te voy a creer. Y Sí, voy a estar mirando en todos los sitios y voy a estar comprobándolo todo. sí, pero bueno, yo podría suponerlo esto por esta cuadratura de Sol Júpiter. Podría suponerlo, pero me da igual. Tú me preguntas una cosa y para mí, pues hombre, malo, pues sí, una guerra puede ser mala, ¿no? ¿Verdad? La explotación de niños es mala, el abuso de menores es radicalmente malo. ¿Qué más? Pues el machismo es Pero para los que malo. pero para los que se benefician de ello no es malo. Bueno, claro, por eso, entonces, para mí, eso, toda esa serie de cosas es malo. O sea, más que nada, pues me produce vómitos, ¿no? El machismo me produce vómitos, ¿eh? O sea, Mm. y eso que a mí me ha ido muy mal con las mujeres, ¿no? Pero no tiene nada que ver, eso es culpa mía, ¿no? Pero bueno, la gente sí que se aprovecha de los demás, los tramposos, manipuladores, en fin, los que abusan de la infancia. Bueno, yo supongo que como no tienen conciencia o no deben tener conciencia, pues entonces, pues les va bien, ¿eh? O sea, digo yo les va bien, ¿eh? Ahora a mí me sorprendería muchísimo que les fuera bien, pero sí, bueno, parece, ¿no? Ya te digo, para mí depende de lo que sea bueno o malo, ¿no? Claro, es muy personal. Lo que pasa es que yo siempre tiendo a ver el lado negativo de las cosas. No sé por qué. Este lado negativo, ¿de dónde te podría venir? Como que soy muy cínico. Tiendo a ser bastante cínico. Mm, bueno, el sarcasmo es típicamente de Capricornio, ¿no? Y Mm. supongo que como, claro, Cáncer se mira en Capricornio y Capricornio es Eso espejo, ¿no? Cáncer, ¿no? Mm. Con lo cual, si tú te miras en Capricornio, claro, si desarrollas el signo de Cáncer y te sientes bien con el signo de Cáncer, pues lo del cinismo no va mucho con Cáncer, ¿no? No va demasiado con Cáncer el cinismo. Probablemente algún tipo de control, sí, o sea, Cáncer necesita controlar a las personas bajo ese, dijéramos, caparazón de hacer que las cosas funcionen, ¿no? Y que tener a la gente pues cuidada y tal, pues claro, lo controlan. Pero claro, a Sí. veces el control... Vínculos emocionales. ¿Cómo? Vínculos emocionales, ¿no? Crear lazos de la familia y de Bueno, una conexión, ¿no? sí, conexión, pero bueno, puede ser... ah, cáncer puede ser gente que no tenga familia y que tenga la familia es la gente que cuida, ¿no? O un director de un orfanato, por ejemplo, ¿no? A veces he puesto el de esto de Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que también pues es un cáncer así como una catedral, ¿no? No tenía familia, pero las monjas y los enfermos eran su familia, con lo cual no, cáncer puede ser familiar en general, porque bueno, a veces ya con la familia tienes bastante, pero no hace falta. O sea, puede que no sea esto, ¿no? No sea familiar. Lo que ocurre es que yo he tenido muchos roces con mi familia y ya no soy tan familiar. No sé si lo he sido alguna vez, pero he tenido problemas y como yo no me callo nunca todo lo que pienso, em, y además me cuesta perdonar, lo reconozco. Entonces es una cosa que tengo que trabajar. Sí, pero claro, tú con con estos dos planetas ahí anclados en la casa cuarta, Mm. aunque tengan un trino de Júpiter, un trino lejano, sobre todo Urano sí que tiene un trino con Júpiter, ¿no? Pero Júpiter hace cuadratura al Sol, hay como una especie aquí de conflicto, ¿no? Mm. Conflicto, sí, sí. Por, Desconfianza con la autoridad, eso sí. por desgracia, yo creo que ese conflicto que tengo en mi carta natal, bueno, que tenemos todos, creo que lo he llevado afuera, me parece. Es algo que tengo que trabajar. Afuera. Bueno, pero surge de aquí dentro, por eso. Mm. Porque vamos a ver,
tu demostración estaría, esto es Saturno y esto es Saturno y Urano, ¿no? Con lo cual, en principio sí, hay mucha cosa fuera, ¿no? Esto es interno, ¿no? Lo que pasa que es interno, porque es la cuarta, pero podría ser que no lo pudieras ocultar tampoco esto. Podría ser. Claro, y mi comunicación escorpiana puede tener algo que ver. Bueno, es un escorpio Leo, por eso, ¿eh? Escorpio Leo. Mm. Ah, sí, Sí, es cierto. es un escorpio Leo, con lo cual no es tan escorpiana, porque Escorpio comunica lo que quiere comunicar y de una forma muy especial, ¿no? Este es un poco Claro, nunca le revela. Aparenta ser Escorpio y termina siendo Marte Leo. Sí, eso es. Ah, sí, es cierto, es verdad. Sí, Sí, buen apunte ese. Sí. sí. Pero claro, es que Scorpio y Leo son signos muy distintos. Cada uno comunica a su manera. Sí, y hay que ver los regentes, ¿no? Porque esto te aclara muchas cosas, ¿no? Mm. Pero lo que sí que he notado es que yo, como siempre pienso todo lo que digo, perdón, siempre digo todo lo que pienso y no me callo nada. Y además, yo se lo digo a la cara a la gente y la gente se queda sorprendida. A veces me gano problemas, pero no me importa. O sea, yo soy así. Esto yo lo vería por esta cuadratura de Júpiter, ¿eh? Mm. Yo lo vería por esto, porque claro, La tengo Júpiter muy es el acentuada. regente del otro, es el regente del Ujú. otro, y luego pues la luna que tenemos una cuadratura a Marte lejana, pero bueno, también puede ser una cuadratura a Marte, ¿no? Es que Mm. finalmente esto es el mundo, la parte de aquí arriba, ¿no? Esto es Mm. el otro, lo que compartes con el otro, y claro, compartir con el otro, pues claro, pues tienes su punto de desconfianza, ¿no? Pero lo bueno es que al tener más planetas en la zona, discúlpame Juan, porque no me acuerdo cómo se llama, cómo se dice, pero digamos que es como que yo no estoy tan, yo puedo cambiar las cosas, ¿no? No estoy tan sujeto al destino, que sería en la parte este, Sí, es bueno, en la el parte, hemisferio oriental, sí. eso, perdón. En principio podrías, sí, porque son cuántos puntos, dos, cuatro, cinco, seis, porque Saturno ya se expresa por cuatro. Bueno, Mm. seis y seis también está, los hemisferios están equilibrados, ¿eh? Porque si tomamos dos Ok. puntos, el Sol y la Luna, para resaltar, que es lo que hacemos en el curso de interpretación, uno, dos, o sea, son cuatro, cinco. Uno, Mm. dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No creas, o sea, lo que Ok. ocurre es que, claro, esto de aquí, pues es muy chillón, ¿no? O sea, un cáncer en la 11, ¡buah! 10, 11, ¿no? Sí, ¿no? Y luego un Quirón esto típicamente de miedo escénico, ¿no? Mm. Pero Y que me cuesta comunicarme. Recuerdo que os comenté que tenía tartamudez y me cuesta hablar. O igual es una creencia mía, no sé. esto sería un poco el efecto Quirón aquí arriba, ¿eh? Quirón además clavado en oposición a Urano, ¿no? Sí, y en el medio cielo. Te cuesta comunicar, supongo, claro, porque la comunicación, que es casa 3, está regida por Marte y Marte está en el segundo signo, con lo cual es lo que hemos dicho antes, ¿no? Se expresa, Mm. parece que sea empático y suave y cariñoso y tal, pero solamente al principio, paf, después ya se ve que es Marte en Leo, ¿no? Mm. Y además tiene una cuadratura Marte-Plutón. Sí. También, sí, es verdad, un cuadrado, sí, sí. Cuadrado, sí, Marte-Plutón, exacto. Y esa cuadratura ya lo comentamos varias veces, ¿no? Que es como, am, me cuesta, ¿no? Es como, hay algo que no termina de, que quiere esconderse. Bueno, Plutón es aquel efecto del condicionamiento infantil
que pues el niño le pareció que lo que él necesitaba, porque está en la casa 2, además en el segundo signo de la casa 2, le pareció que lo que él necesitaba, pues no correspondía con lo que los demás, los mayores o el ambiente familiar o de la escuela y tal, pues podrían aceptar, ¿no? Podría ser esto, o sea, no. Plutón siempre es el miedo a que algo que no sea aceptado, ¿no? Mm. Entonces, Pero yo claro, de pequeño me rebelaba. Yo me acuerdo que de pequeño, esto está mal decirlo, pero pegaba a niños porque pensaba que me iban a pegar primero y yo les pegaba primero. Era como una autodefensa o miedo. sí, Y me bueno, tuvieron que echar de la escuela. lo que pasa es que aquí tienes un trino Mercurio. Mercurio eres tú, ¿no? Por tanto, ah, te tiene que ser relativamente, no fácil porque todo lo que vale es difícil, ¿no? En general, pero descubrir precisamente eso que trataste de ocultar cuando tenías menos de 6 años, ¿no? Que es Plutón, ¿eh? Plutón es... El arquetipo Plutón es lo que está bajo tierra, ¿no? Y, y bueno, en el tercer milenio que estamos ya, supongo que ya la gente pasa de infiernos y inframundos y estas cosas, ¿no? Porque los infiernos están en la superficie y el inframundo también. Y bajo tierra, Bueno, para los creyentes existe el infierno. bueno, está bien, pues que sigan Yo no creyendo. soy creyente, pero para los que Sí, bueno, es una excusa para no tomar partido, ¿no? Porque si siguen creyendo en el infierno, pues no les dolerá las enormes injusticias que hay en este mundo, ¿no? Lo que decíamos antes del abuso infantil y en familia, abuso infantil en familia. Ahora se está descubriendo con lo de la pandemia y el confinamiento y todo eso, pues hay bastantes niños que han salido tocados, ¿no? Antes también, pero estaba escondido esto. Entonces, claro, muy bien, puedes decir, mira, hay un infierno y aquel es el diablo, ¿no? Y entonces es delegar a otros la propia responsabilidad. Bueno, sí, pues yo es también lo veo así. mismo de defensa. ¿Qué quieres hacerle? Es lo cómodo. Claro, lo cómodo, sí, sí. O sea, uno, en lugar de pensar, se apunta a un acto de fe. ¿Eh? O sea, tienes que creer en esto, la gente. Yo, como no quiero pensar, pues venga, ¿qué es lo que tengo que creer? Esto, pam, pues creo en esto. Y ya está, y este es lo cómodo, sí, sí, perfectamente lo cómodo, ¿no? Pero, hombre, yo diría que la astrología puede nutrirse también de nuestra experiencia después del humanismo en el siglo XVI, las revoluciones, eh, todo lo que es los últimos descubrimientos y la filosofía, ¿no? De los últimos siglos XIX y XX, Nietzsche, Kant, toda esta gente, ¿no? Porque es que cuando hagamos astrología es que tenemos que ser todavía griegos, ¿no? Con esos castigos ejemplares de unos dioses pendencieros y corruptos, como era Júpiter y todos los dioses de la antigüedad. Es que tenemos que seguir aquello o podemos utilizar un sentido pues democrático, ilustrado, más que nada eh, del segundo milenio, ¿no? O sea, el siglo XX fue un siglo de varias guerras y revolución del pensamiento, ¿no? Hombre, yo diría que eso del infierno ya, ¿no? En fin, eh, No, yo también opino que el infierno lo tenemos aquí en la Tierra, en sí, muchos sí, sitios. no, claro, o sea, el infierno está, pues mira, en fin,
Ahora está en Chiapas, México, con ese camión de Ah, inmigrantes ¿dónde eran esos? De Guatemala, ¿no? Bueno, han muerto Guatemala. 50 y habían 150 y, o sea, eso es el infierno. Y el inframundo son los traficantes de personas, por ejemplo. Parte del inframundo, porque el inframundo es cantidad, ¿no? Pues sí, entonces sí, ya dice el ministro, yo escuchaba las noticias y el ministro de no sé qué de México decía que van a buscar a las organizaciones y van a descubrir quiénes, pero ya se sabe esto. ¿Cómo van a descubrirlo? ¿Somos todavía niños o qué? ¿Van a descubrir? No, ya lo saben esto, por favor. Esto es conocido, simplemente, bueno, pues como todo está imbricado, organizaciones mafiosas, cárteles, tratantes de... Todo está en el mismo potaje, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Ese para mí es el inframundo. Y el infierno es lo que vive grandes cantidades de gente en este planeta, en la superficie, ¿no? Por tanto, Mira, para mí el ejemplo perfecto de infierno sería una cárcel en Colombia o en Brasil. sí, o en Turquía. Y a lo Igual. mejor gente que podría llegar incluso a considerarse inocente porque fueron, pongo un ejemplo, porque fueron engañados para transportar droga de un sitio a otro con la promesa de dinero y luego se ven involucrados en todo eso. Mm. Sí, Irma fue en Chiapas, sí. Hace tiempo estuve en Chiapas yo. No te entiendo, Irma. Hay que ver cómo me comunica. Me falta asertividad. ¿Quieres traducir la palabra asertividad? Es que no entiendo. Total, que yo me parece grotesco todavía interpretar a Plutón como Hades y como muertos, inframundo, y me parece grotesco. Es un poco infantil, yo creo. Absolutamente infantil, pero claro, la intención de asustar a la gente no es precisamente infantil. Entonces, claro, o sea, después de, en fin, hemos tenido un cierto contacto con la naturaleza, más o menos, ¿no? Quien más, quien menos. Pues bueno, yo recuerdo que en una casa que tenía mi padre, pues hicimos un pozo para sacar agua, ¿no? A, a nadie, en su sano juicio y que haya tenido un poco de sentido común, le parecería que perforas para sacar un pozo y salen demonios, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser eso, no? Tú perforas la capa de la tierra porque necesitas algo de la tierra, agua, minerales, en fin, algo, o sea, riqueza de la tierra, ¿no? Con lo cual me parece... Juan, esto me ha No, venido a la mente que justamente Plutón lo tengo en casa 2, que es lo que necesito. Y Plutón sería la transformación, ¿no? Como yo lo veo. Plutón, ¿por qué es la transformación? ¿También te lo has creído eso? No me digas. ¿De Mm, verdad? ¿Por qué es Bueno, no es que me transformación? lo haya creído, pero bueno, mm, no es a ver, Se ¿cómo dice me explico? eso. No, no, sí, ya lo sé que se dice eso, pero lo pregunto, ¿por qué transformación? Es decir, Mm, fíjate lo grotesco de eso, lo bárbaro, que tenemos un sistema solar, el Sol, alrededor toda una serie de planetas, con Júpiter y Saturno y Marte y la Tierra, todo eso, y vamos a señalar al transformador un pequeñísimo planeta que además es excéntrico. Pensemos un sí, poco. siempre me pareció raro. Sí. Es que, quiero Claro, hay decir, que darle un significado a cada planeta, pero sí, es cierto. Es muy es que pequeño para. a mí me parece, vamos, o sea, el único planeta pequeño, el más pequeño de Y todos, más pequeño que la Luna. sí, y ese va a ser el transformador. Oiga, entonces, ¿qué pasa con las facultades de la persona? Con la voluntad de la persona, lo que ponía hoy de la OTSE, ¿no?
¿Qué pasa con esto? Pero es que nadie va a pensar por sí mismo. Pregunto, ¿eh? A lo mejor no, a lo mejor están muy bien sin pensar y que se lo den todo escrito y ya está. Pero para mí, la transformación es toda la carta. Toda la carta y empezando por el sol, que es la voluntad central. Y sin voluntad no hay nada. Claro, Plutón es lo escondido, ¿no? Lo que se oculta. Plutón yo lo trabajo porque así lo trabajaba Vicente Lupo, que fue mi maestro en psicología, como eso, ¿no? Ese punto del niño que tiene miedo de que descubran, pero vamos a ver, lo he dicho muchas veces, ¿no? Ese niño, cuando piensa eso, cuando tiene ese miedo, no tiene más de 6 años, 3, 4 años, 5. Ese niño tiene miedo a que le descubran, como a cualquier niño de este planeta. Tiene miedo a que le descubran, pero un niño de 4 años entiende las sutilezas del lenguaje cuando papá y mamá le lanzan esos discursos aleccionadores y conductistas. ¿Entiende algo? Lo que entiende es que él mal, hay algo que él está haciendo mal y no puede entenderlo. Con lo cual, tiene miedo de que le descubran y el tratamiento, la transformación de Plutón, hay la transformación de Urano, la transformación de Neptuno, todos ellos de Saturno también, ese miedo a la realidad, también se puede transformar y es maravilloso transformar a Saturno como aliado. Se lo puedo justificar y se lo puedo garantizar. Y la transformación de Plutón, es decir, vamos a ver, tú tenías miedo, aquí casa 2, tenías miedo de que descubrieran que tú necesitabas a... ¿Qué puede necesitar un niño de 2 o 3 años? ¿Que le A comprenda? cariño, Sí. atención, alguien que le esté mirando a los ojos, sonriendo y prestándole atención. Hombre, pues eso es lo que necesitabas, ¿no? Y en lugar de eso, oías gritos, discusiones, Sí, niños justamente lo que en la pasaba. calle, esto no De se hecho, dice, esto no se esto no toca. tenía por qué, esto no tenía por qué comentarlo en público, pero bueno, lo comento. Que, bueno, mi familia desestructurada porque, bueno, mi madre tomaba drogas. Y entonces pasé mi infancia en casas de acogida. Así que, bueno, supongo que tiene algo que ver. Y yo creo que sí, porque fíjate, cuando quieres investigar algo de ti, podrías preguntarte, ¿cómo se debió sentir mi niño? Yo, ¿cómo me debí sentir en esa situación? Y entonces reproduce, eso ya lo habías dicho, Carlos, Mm, al sí. principio, sí. Reproduce la escena, es una película. Mm. Pero el tema fundamental es que ese niño de 2, 3, 4, 5 años, que es material ultrasensible, ¿cómo debió sentirse? Yo no ¿Eh? entendía nada, pero bueno, Hombre, simplemente hacía lo que me decían y lo cumplía. ojalá fuera que solamente no entendías nada. No entendías nada, pero además temías una presión ambiental que obviamente no tenías por qué entender, porque los niños no tienen por qué entender esto, y los mayores queremos que entiendan para que nos dejen tranquilos hacer nuestras actividades en lugar de estar por ellos. Pues es así, eso es Plutón. Y en terapia lo trabajamos así, o sea, vamos a meternos en Plutón. Porque Plutón, como está bajo tierra, porque esto sí, astrología creada, sintetizada en el siglo V antes de Cristo, el siglo de Pericles, el creador de la demoscracia. Sí, eso fue creado allí, pues por lo menos algún tipo de arranque histórico hemos de darle, aunque todo eso era nombrado de otra manera en los tiempos de Babilonia, ¿no? Marduk, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es Plutón, señor del subsuelo,
Muy bien, estupendo, vale. Pues entonces, ¿qué hacemos cuando queremos algo de subsuelo? Perforamos. Con lo cual, el tratamiento de Plutón, la transformación de Plutón, es penetrar ahí. Es decir, sintámonos como se sentía este niño con aquella circunstancia, pero claro, hay que ver desde antes del embarazo, durante la casa 12, que es la gestación, el, o sea, el nacimiento, hay aspectos al nacimiento, pues mira, una cuadratura de Urano y una cuadratura de Saturno. O sea, obviamente, Carlos, yo no voy a decir nada más, ¿no? Pero aquí hay una cuadratura de Urano y Saturno al ascendente. Y eso es el nacimiento, el ascendente. Yo no sé si puede aportar algo, pero yo nací por cesárea y no sé si puede significar. Bueno, hombre, la cesárea en principio es facilitar el nacimiento, ¿no? Pero, ¿qué Ah, hay detrás de eso, no? ujú. Pero Pero en yo sé que general, ¿no? Porque fíjate, Carlos, o sea, el tema ya lo sabes tú, si has hecho terapia y tal, ya sabes que es un sí, tema de compromiso entre el terapeuta y el paciente. Compromiso mm, y, o sea, estar por ahí, ¿no? Estar en el tema, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado, pero yo no sé de otra manera para ser libre, como decía Sócrates, ¿eh? No sé de otra manera que buscar toda la verdad y nada más que la verdad. Es que no sé de otra, no lo sé. O sea, y está muy bien lo del mindfulness y árbol genealógico y Gestalt y todo esto, sí, pero para mí esto es light. En mi experiencia, en fin, y también, ¿no? Ya conocéis mi carta, ¿no? En mi experiencia no tengo otro remedio que bajar al fondo. Y claro, fíjate, yo tengo Saturno en Cáncer. Saturno en Cáncer es lodo, porque es tierra mojada. Pues yo tengo que atravesar todas las capas de lodo hasta llegar a la piedra. Porque es que no pongo el pie. O sea, es decir, Saturno en barro, ¿no? Arenas movedizas, este es mi Saturno ahí. Por tanto, o sea, no puedo quedarme con la carta natal y con lo que me dicen, ¿no? Porque me han dicho de todo con Saturno en Cáncer, ¿no? No puedo, o sea, para mí es una decisión de desesperación. Me decía mi mentor de sufismo, dice, si quieres que trabajemos, necesito que estés desesperado. Digo, ¿me estás viendo? Pues mira, ahí estoy yo. Y sí, o sea, pero la desesperación era total, ¿eh? Digo, señores, alguien que me ayude a quitarme esta mierda de encima. Porque es que no la puedo soportar. Simplemente, o sea, es toda la historia y eso que mis padres eran, que dice, bueno, se sacrificaron mucho, es decir, era algo increíble, ¿no? Y nos quisimos muchos, pero, coño, con esa guerra y la represión de la posguerra y todo eso, pues ya me explicarás. lo que pasa es, Juan, es que yo noto que estoy cabreado con el mundo. Hay gente que se deprime, pero yo me cabreo. Siempre estoy cabreado. Fíjate, es muy interesante, lo has dicho muchas veces, pero vamos a ver el mundo. Ah, para un tratamiento personal y a fondo, nosotros tratamos que el mundo es un espejo. O sea, hay dos partes en el mundo, yo y el resto. Y el resto es un espejo. Cuando tú empieces a hacer el clic, o sea, ¡pam!, de que el mundo es un espejo tuyo, probablemente algún día digas, oye, ¿por qué estoy cabreado conmigo? ¿Qué tengo contra mí que estoy cabreado conmigo? Sí, no sé por qué, pero siempre me cabreo. ¿Perdona? Que sí, que no sé por qué, pero como que tengo una ira siempre constante. Sí, No sé señor, por qué. ahí está, ahí está. Ese es, porque el mundo es lo que es. Y yo también con mi vertiente sagitariana y mi época de estudiante y tal, cambiar el mundo. Oiga, intentar cambiar el mundo es delegar lo que tienes que hacer contigo a otro, a quien sea el mundo. Juan, yo me di cuenta de eso hace tiempo, yo también quería cambiar el mundo. Y no Pero, tengo Mercurio en Sagitario, pero quería cambiar, no sé por qué. Y quería estar en ONGs y en... lógico, Bueno, de hecho, igualmente que yo quería cambiarme a mí
pero no me atrevía a cambiarme a mí porque hay que bajar a los infiernos como Dante. O bajas a los infiernos, a tus infiernos, Literalmente. o es que no haces nada. Y al principio sí, terror, ¿eh? Te puedo certificar, terror. Pero después liberación, tío. O sea, ¡puf! ¡Wow! O sea, ahora eso no se hace en un día, ¿eh? O sea, es aquello, no hay fórmulas mágicas. Para mí no No. existe la magia más que Ni la de recetas. cada persona. No, recetas por supuesto que no. Pero la magia es la que de cada persona, de llegar a final de mes, de proteger a sus hijos, esa es la magia. Todo lo demás, Totalmente. recetas mágicas, atajos, uff, atajos Juan, lo no. que ocurre es No, hombre. que yo me considero una persona bastante complicada en el trato y psicológicamente, y eso me crea problemas. Tengo que intentar ser más práctico Sí, y buscar. Debe ser pero difícil descubrir todo eso. no te Yo, digo bueno, que yo creo que no, nunca nos llegamos a conocer a nosotros mismos. sí, sí, Es no te un digo que trabajo. no, Adelu, claro que es difícil, pero lo que es fácil, fácil entra y fácil sale, ¿eh? ¿Y cómo lo haces para arreglarte? Es Tenés lo que que te ser con digo, o sea, algún vamos a ver, terapeuta. Es un claro, Solo no aprendizaje. podés. terapeutas, pero años de terapia, ¿eh? Ah, porque solo creo que no se No, puede. claro que no, años de terapia, lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo pues por lo menos tengo sesiones de regresión hipnótica profunda a la época del niño, a la época del embarazo, a una vida anterior, Claro, a- eso va a- de vidas Tiene que ser muy anteriores. profundo. Mm. Y a mí me pasa lo mismo que a ti, Carlos, que yo, como dice tu papá, que no te gastes. Mi mamá siempre me decía, Maylú, no te canses, no te gastes. No sé por qué. Es como que yo lo tengo automático. Siempre necesito soltar energía. probablemente por esta cuadratura de Júpiter. Es que para mí la cuadratura que tienes de Sol-Júpiter es el Muy aspecto fuerte. más importante, ¿eh? Ujú. Más que importante, más fuerte, para decirlo así. Importante, Mm. cualquier cosa es importante o despreciable según el momento y para qué lo quieras. Cualquier cosa. Ahora, entonces en tu carta esto, wow, o sea, está ¿Y claro. Juan, ¿y qué punto positivo se le puede sacar a esa cuadratura a su Júpiter para Estamos trabajar en ello? buscando, mira, aquí tienes siempre normalmente hay que buscar lo que yo le llamo Los aliados. los aliados, sí. Lo que pasa que aquí, vamos a ver, Júpiter, pues mira, un Saturno. aliado No, es Urano. ¿Ah? sí, Urano. Lejana, es una cuadratura lejana. Vamos a Mm, ver, Urano, regente de las 6, ¿no? mm. ¿Qué ocurría con el cumplimiento? Porque todo Yo esto, nunca quería hacer los deberes. Es como que notaba que me querían imponer y no quería hacer los deberes. sí, pero vamos a ver, esto es una consecuencia. Porque tú crees que un niño de 3 o 4 años, o 2 o 3, 4, no sabe lo que son los deberes. Sí, solo quiere jugar. Si los deberes se plantean como un juego, ese niño va a hacer los deberes toda la vida y no va a tener ningún problema con los deberes. Pero si los deberes se plantean como un castigo, ¿vale? Claro, en tu caso, pues aquí tienes un problema de sentirte humillado a la hora de hacer los deberes. Urano es lo que trabajamos en terapia como la humillación. Mm. Entonces, claro, a la hora de la primera vez o las primeras vez que alguien te pidió deberes, los deberes pueden ser, vamos a ver, niño, esta vez no te manches cuando comas la papilla, ¿no? Hombre, ¿y para qué le pones el babero si no se tiene que manchar? Es una idea, te estoy diciendo, ¿eh? Mm. Claro, eso es un deber, porque todo empieza desde el principio, o sea, no es aquello cuando vas a la escuela, cuando vas a la escuela ya han pasado mucho tiempo, ya han pasado muchas cosas antes. Y aquí puede ser un poco y decir, vamos a ver, eso, ¿qué ocurría aquí? Pero hay que, como te digo, no hay que poner todas las piezas en su sitio, pero además con una precaución. Nadie es culpable de nada en este entorno, en esta escena, nadie es culpable, porque los padres llevan una mochila encima, Mm. ¿no? O sea, es el truco
para hacer este análisis es que la culpabilidad es una invención de la Iglesia para tener a los feligreses arrodillados. ¿Qué culpa de qué? ¿Qué culpa puede tener un niño de 2 años o 3 años? Pues sí, el otro día me parece que os lo dije, ¿no? Yo tengo clientes en principio, que se sienten culpables, ya esto lo vamos trabajando, ¿no? Se sienten culpables de haber podido provocar la muerte de su madre en el parto. Imagínate lo gordo que es esto. Yo hace años que trato a una persona, años no, que traté y ya está en otra historia ella, ¿no? Pero cuando me lo dijo, me quedé así. Oiga, yo puedo ser terapeuta, pero no soy un jugador de póker, que inexpresivo. Cuando usted me dice eso, vamos, me hace temblar de pies a cabeza. Seré mal terapeuta porque un terapeuta no tiene que mostrar sus expresiones, pues yo sí las muestro, ¿no? Y dije, Dios mío, ¿cómo puede ser que una niña de 2 o 3 años pueda sentirse, pues sí? Que vino una adulta, una mujer adulta, que me dijo eso, ¿no? Entre muchas cosas, ¿eh? Te estoy resumiendo la punta del iceberg, ¿eh? O sea, entre muchas cosas me dijo, no, es que yo, claro, yo fui culpable, me siento culpable de haber podido, es incondicional, ¿eh? Porque no se murió su madre, de haber podido ser el culpable de la muerte de mi madre. Y yo, ¿cómo dice? A ver, repítame eso. ¿Cómo es posible que usted... Pues sí, sí. Y no es la primera vez que me lo encuentro. Porque el hecho de hacer a un niño culpable de las tonterías de los padres es mucho más frecuente de lo que pensamos. Muchísimo más frecuente. Y el niño se siente o humillado o indigno, la parte de Neptuno. ¿Cómo puede ser un niño sentirse indigno? Niño de 2 años, 3, 4, 5, ¿pero por qué? ¿De qué va a sentirse indigno? Es un ser que el universo ha traído, le ha dado vida y le ha dado un lugar para que viva. ¿Cómo puede sentirse indigno? Somos muy vulnerables a los condicionamientos. Absolutamente. Ahí le has dado, sí, señor. Absolutamente vulnerables. Es material sensible. Material sensible. Y es lo que te comentaba, Juan, que yo me rebelaba y no quería hacer los deberes y me tenían que obligar a la fuerza. Ujú. Pero bueno, ¿qué pasó Mi antes? trauma. No, pero Pues antes, no sé. es que eso, cuando me lo dice a mí un cliente, un paciente, le digo, sí, sí, esto está muy bien, pero esto es casi el final de la película. Hay que ver, pero claro, tenemos que estudiar. O sea, yo cuando me dice alguien, es que mira, te tengo que traer a mi hijo para que digo, no, no, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿10 años? No, te tengo que ver a ti y a tu esposa. Sí, todavía estáis juntos. Un niño a los 10 años, llevarlo al psicólogo. Por Dios. Es a los padres que hay Yo que creo, yo creo al que fui a psicólogo. los, yo creo que fui a los 14 años al psicólogo. Y no me gustó porque no me sacó nada en claro. Yo le preguntaba todo el rato, era muy insistente. Y como al final no me respondía, bueno, no es que yo estuviera esperando a que me respondiera lo que yo quería, pero quería sacar algo en claro y no sacaba nada en claro. Bueno, yo fui a los 13. No, me Yo es que era dio muy sí, crítico. belladona y me dio calmantes. A mí no me llegó a tanto, o sea, era hablar, charlar, pero yo Eran pensaba que sacó de esto. Sí, en plan de cuéntame tus problemas. Y yo al final era yo el que le preguntaba a él. No sé, Sí, a yo creo que mí viene de las raíces. mi maestro, segundo maestro, primer maestro, sí, no me acuerdo si el primero y el segundo. Bueno, el primero era fue maestro de mi segundo maestro. Y me decían siempre de que nosotros elegimos hasta nuestros propios enemigos al venir Bueno, a esto es nuestros otra historia. padres. Bueno, no sé, eso cada uno, ¿viste? Queda a libre albedrío. Tengo una amiga que es católica, apostólica romana, me dice, vos me podés decir cualquier cosa,
de la astrología, menos que elegimos a nuestros padres. Y tú lo ves, y sí, pero tú lo ves que un mismo padre no se comporta igual con un hijo que con otro. Ahí te da la pauta que algo de eso debe de haber. Bueno, eso los hindúes, no sé si este tenía inspiración de védica o así, pero los hindúes dicen esto, ¿eh? O sea, en la India dicen que escogemos en la próxima encarnación, escogemos No, momento nuestro sexo. y el entorno para la carta natal que necesitamos para esta encarnación, ¿no? Claro, eh, sí, supongo, no lo sé, claro, es que esto es un misterio así tan... Pero finalmente, claro. Pero eso sería como preguntarle a tus padres, ¿qué hago en este mundo? ¿Por qué nací? Ah, bueno, yo se lo Entonces, pregunté, claro, sí, sí, pero yo claro, también, por eso decía. cuando tenía, pero después ya a partir de los 5 años ya me callé, ¿no? 6 años, porque ya supuse que eso le hacía mucho daño a mi madre y a mi padre también. Mm. Bueno, eran tiempos de posguerra, mi padre salió de no ser fusilado, se escapó de ser fusilado por, en fin, el dictador, ¿no? La policía del dictador, y eso que no se había metido nunca en política, ¿no? Pero bueno, en la Guerra Civil Española Estábamos todos involucrados. Mm. habían denuncias, ¿eh? O sea, sobre todo tú que naciste en Barcelona, o sea, sí, sí, había alguien que Sí, quería mal a otro y le denunciaba. ¿Eh? mi padre no lo sufrió lo que es la guerra como tal, pero la posguerra sí. Y este era un poco el tema, claro, pues finalmente, una vez que yo le discutí a mi madre, vi que se ponía a llorar, pensé, tío, vale, déjalo, déjalo, ya está. Ya preguntarás más adelante y a partir de los 8 años ya no pregunté, ¿no? Con lo cual, cuando mi padre me llevó al psiquiatra, un amigo suyo, ¿no? Bueno, me quedé mirando y me preguntaba cosas, yo le respondía y tal, no dije nada más, ya. Digo, vale, vale, ¿qué me tengo que tomar? ¿Pastillas? Vale, estupendo. Cuando llegué a casa le dije a mi padre, mira, el doctor me ha recetado estas pastillas, ¿qué te parece? Y bueno, pues mira, lo utilicé para que entendiéramos un poco, ¿no? Y mi primer maestro, que era físico matemático, él siempre decía que las hay, ¿no? Me acordé como tú hablas Ah, sí, en lo de las, gallego, las brujas, ¿no? de las brujas que las hay. Pero yo digo, si él dice es un filósofo, un matemático físico, ¡fua! Yo agarraba, abría los ganchos, porque pero no, no, eso es una anécdota. Lo que quería decir que él comentaba de que es una energía, que somos andróginos y que esa energía empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y se divide en lo femenino y lo masculino. Por eso viste que se dice el hilo rojo o el alma gemela, que se dividen al llegar a la Tierra y bueno, que algún día se vuelven a encontrar para desarrollarse, para evolucionar. Y se pueden encontrar en esta vida o no, pero todo lo que tú hagas a favor tuyo, lo estás haciendo a favor de tu otra parte femenina, Pero porque dentro de nosotros sería como el tenemos la karma. parte, Joder, sería como tenemos el karma. no sé si es karma, es una vibración, él hablaba de una vibración que baja, no sé, de la quinta, no sé, dimensión, y busca un lugar para quedarse. Ese lugar es justamente cuando hacen el amor los padres, ¿no? Entre sí. Y esa energía elige quedarse allí. Y de ahí sale, bueno, hombre, mujer. Pero la otra parte tuya, porque tenemos el hombre y la mujer dentro nuestro, ¿no? Venus y Marte. Bueno, y todo lo que tú trabajas a favor tuyo se va acumulando en la otra, en la otra parte masculina tuya. En el caso mío, que soy mujer. Hasta que esa parte masculina mía se encuentre alguna vez, en algún tiempo, y después ya no volver más. Pero yo digo, ¿por qué tanto trabajo de bajar para después volverse a encontrar?
Pero bueno, Mm. ese es el cuento que me hizo mi maestro, mi primer maestro, ¿no? Está bien, está bien. Pero para eso estamos, son todas las preguntas, ¿para qué estoy? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué este infierno? Bueno, uno tiene de agarrarse de alguna realidad, de alguna verdad. Puede ser que sí, porque se trata de la evolución, como decís tú, y la involución del ser. De todas maneras, para mí, hay bastantes misterios todavía. Y sí, claro, que los Uno de hay. ellos es el ser humano. Sí. Yo, por cierto, esto no tiene nada Nosotros, que ver, pero yo no miro a hombres o mujeres, yo miro personas. A mí me es indiferente el sexo, el género. Pienso que en el fondo somos todos iguales. ¿Perdona? Que no te he entendido Que bien. ¿Qué pienso, decías? pienso que en el fondo todos somos iguales, pero cada uno Sí, lo siente a su manera. bueno, sí, sí. claro. Ujú. El hombre es diferente a la mujer, yo digo, Sí, pero yo no pongo barreras entre géneros o sexos. tenemos que aprender los unos de los otros, como decís tú, somos todos iguales y tenemos que. Y A lo esto otro, como dice Juan, es el espejo, el mundo es tu espejo. Habría que ver qué es esa persona que no me gusta, que tengo que Eso también es difícil, Juan. Porque si sí. te casás con un borracho, ponele, un ejemplo te doy. Pero ¿y qué mal tengo yo para haberme casado con ese borracho? Es un ejemplo, ¿no? Es difícil descubrirse a uno mismo. Yo creo Sí, que primero ¿qué haces con hay que eso? tratar con uno mismo. ¿Qué Primero hay que haces? cambiarse, intentar cambiar a uno mismo o mirarse a Claro, uno mismo y luego es mejor. mejorar uno mismo. Supongo que todo hace mejorar, ¿no? Mm. Aunque mi segundo maestro siempre decía que sola uno pierde la energía, que necesita del otro para crecer. Mm. Hasta cierto punto, yo creo que no del todo, pero hasta cierto Porque punto sí. solo perdés la energía, Carlos. Pero también te hace más independiente. Sí, pero no creces, Sí, al final somos un animal social, el ser humano. Pues es lo que yo porque pienso. el sufrimiento es el que te hace el crecimiento. Mm, Eh, claro. sí, Por sí. eso las cuadraturas son tan importantes en la carta, Sí, Claro. porque es un sí, aprendizaje. sí, sobre todo esta que estoy viendo aquí, Sol-Júpiter, este es Sí, un buen taller de trabajo para ti, ¿eh? sí, lo sé. Y cuando ¡Guau! salga de eso, ya habré evolucionado y habré. Fíjate que este taller tiene que recoger herramientas de la casa cuarta, ¿eh? O sea, Y de tu raíces. historia y del Ah, día a día con otras personas, ¿no? Esa susceptibilidad que tienes, ¿no? Es Que te mi, van a es mi interesar, asignatura pendiente, el pues, trato con el otro. sí, sí. Porque yo ¿Y siempre trato de rehuir y eso. te dará una vida? ¿En una vida se podrá arreglar eso? Sí, claro. Lo que Bueno, tengas yo que como. arreglar, sí, pero sí, Yo sí. no creo en vidas, en vidas, Ah, ¿no? bueno, en diferentes vidas. Ah, bueno, está. Si no crees en la reencarnación, No, no creo en eso. entonces, bueno, tenés que Creo en el aquí apurarte y en la ahora. regla. Bueno, pero Creo en eso, el aquí y ahora. Madelo, eso es una estrategia para trabajar aquí y ahora. Porque si crees, Claro. lo relegas todo a una encarnación posterior o Bueno, justificas por mm, una anterior encarnación, pero ¿y si no te das cuenta y seguís cuánta gente está y sigue cometiendo errores y no se da cuenta? Bueno, yo qué sé, lo tendrá que pagar en otra, como dice Carlos, será karma. a Eso mucho del karma. de niño me fastidiaba mucho. Sí, yo le decía a mi padre, oye, y este personaje es, sobre todo de la guerra civil, ¿no? Y este que ha hecho tanto mal, Ahí va, que ahora se ha muerto, oye, ahí pero está. mi padre me miraba y dice, pues no sé, hijo, pues mira, eso está en manos de Claro. Dios, ¿no? O sea, es decir, son misterios de la vida, porque decía, este tío que ha causado tantas muertes, ¿no? Algún general de estos que famosos, ¿no? Digo, ¿y este personaje que ha creado tantas muertes y tal? ¿Y dónde está su castigo? Yo de niño preguntaba Claro. eso, ¿no? Yo O pienso tú que por ves a eso no hay ni veces infierno ni nada. matrimonios que el hombre se casa y tiene muchos hijos y se muere joven y deja a la señora con 3, 4, 5 hijos.
¿Cómo explicas eso también? Eso sí, mira, hay gente que te lo contestaría enseguida, respuesta fácil, es un karma para la madre, es un karma para los niños, ya está, resuelto, punto. Pero a mí no me sirven estas explicaciones, no me Y sirven. no, A mí claro que tampoco. no. Yo prefiero decir, pues no lo sé, y sigo investigando. Claro. ¿Y cómo vamos a saber eso? Claro. Es un No, misterio. sí, bueno, pues no lo sé. Pues hay que seguir investigando, ¿no? Bueno, compañeros de fatigas, Vale, Juan, muchas gracias. pues nada, al contrario a Muchas vosotros. gracias, Gracias, Juan. Padelu, gracias, Seba. Nos vemos mañana. Gracias, Bueno, un Gracias, nos abrazo vemos si Dios fuerte, mañana. quiere. que estéis muy bien. Chao. Adiós, Isadora. Hasta luego.